Albert Einstein dijo algo que muy poca gente entendió en su momento. No fue en un congreso científico, no fue en una tesis. Fue una reflexión casi filosófica sobre la naturaleza misma de la realidad. Nada es absoluto, todo es relativo. Y Einstein no se lo sacó de la manga. Estaba describiendo algo que los antiguos ya sabían, hace miles de años. En el Génesis, el primer libro de la Biblia, dice algo que a primera vista parece simple, pero que si lo miras con detenimiento, te va a cambiar la manera en que ves el mundo. Dice que al principio todo era oscuridad, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y que Dios dijo, hágase la luz. Y en ese instante, algo ocurrió. No es que la luz apareció de la nada, es que al existir la luz, nació su opuesto. La oscuridad ya no pudo ser todo. Se convirtió en la otra mitad. Y ahí está la pregunta que quiero que te hagas hoy. ¿Puede existir la luz sin la oscuridad? Piénsalo. Esa pregunta tiene una respuesta, y está registrada en uno de los libros más antiguos que existen. Se llama el Kybalion, y recopila las enseñanzas de Hermes Trismegisto, una figura que habitó en el cruce entre el Egipto antiguo y la filosofía griega. Sus ideas han sobrevivido más de 5000 años. Este es el cuarto principio. El principio de la polaridad, y dice así: todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades no son sino medias verdades. Ahora voy a explicarte por qué esto no es filosofía abstracta. Esto es una herramienta, y cuando aprendes a usarla, tu vida cambia. Imagina un termómetro. ¿Dónde termina el frío y dónde comienza el calor? No lo puedes señalar con el dedo. No existe esa línea. Son el mismo fenómeno. Temperatura, expresado en distintos grados. Lo mismo pasa con la luz y la oscuridad, con lo grande y lo pequeño, con el amor y el odio. Y ahora viene lo que más me interesa que escuches hoy. Lo mismo pasa con el miedo y el valor. El miedo y el valor no son dos cosas distintas. Son el mismo estado interior, en extremos opuestos de la misma escala. Y eso significa algo enorme, que nunca estás tan lejos del valor como crees. Y esto no es solo ciencia o filosofía occidental. Las tradiciones más sagradas del mundo enseñaron exactamente lo mismo. En el Bhagavad Gita, el dios Krishna le habla al guerrero Arjuna. Arjuna está paralizado entre el deber y el miedo, y Krishna le dice que debe trascender los pares de opuestos. El placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota, porque quien se libera de esa dualidad, alcanza la verdadera paz. En el budismo, toda la enseñanza de Buda se resume en un concepto: el camino medio. Buda descubrió que la verdad no está en los extremos, no está en el lujo absoluto ni en la privación total, está en el punto de equilibrio entre los opuestos. Miles de años antes de Einstein, miles de kilómetros de distancia entre ellos. Y todos diciendo lo mismo. La realidad es una escala de grados, no una guerra de absolutos. La ciencia hoy lo puede medir. Con equipos de neurociencia podemos detectar que diferentes estados emocionales generan patrones de frecuencia distintos. El miedo tiene una frecuencia, la confianza tiene otra, y la distancia entre las dos es cuestión de grado, no de naturaleza. Bien, entonces si el miedo y el valor están en la misma escala, si la carencia y la abundancia son el mismo fenómeno en distintos grados, si ningún estado emocional es permanente ni absoluto, entonces hay una parte de este principio que va más profundo todavía. Una frase que la mayoría lee y no se detiene a procesar, y es la parte que nadie quiere escuchar, pero que puede cambiar todo lo que crees sobre ti mismo. Hay una frase dentro de este principio que la mayoría pasa por alto, pero es quizás la más poderosa de todo el Kybalion. Todas las verdades no son sino medias verdades. Esto significa que nada de lo que crees que es verdad absoluta sobre tu vida. Cuando dices soy una persona ansiosa, estás describiendo un punto en una escala, no una identidad permanente. Cuando dices no tengo dinero, estás observando un grado de abundancia en un momento específico, no una condena. Cuando dices esto es imposible, lo estás midiendo con la vibración que tienes hoy. Pero si esa vibración cambia, la realidad cambia. ¿Qué cambió? El observador, sus pensamientos, su frecuencia, su filosofía, y la realidad simplemente reflejó ese cambio. Einstein y Hermes decían lo mismo, con palabras distintas. Entonces, ¿cómo conviertes esto en una herramienta real en tu vida? Primero, deja de tratar tus creencias como verdades absolutas. No lo son. Son coordenadas en una escala. Segundo,
Cuando te encuentres en un estado de carencia, de enojo, de miedo, no te pelees con él. Recuerda que solo estás en un extremo del dial y que en el otro extremo de ese mismo dial está exactamente lo que buscas. Y tercero, la transmutación no ocurre sola. Requiere que despiertes. Mientras sigas dormido en el sueño de hoy, obtendrás lo mismo. Pero en el momento en que decides ser consciente, en que decides observar tus pensamientos, en ese instante tienes el poder de mover el dial. No estás lejos de quien quieres ser. Estás a unos cuantos grados de distancia, y esa distancia se recorre con conciencia. La oscuridad no desapareció cuando Dios dijo, hágase la luz. Se transformó en la otra mitad de la misma historia. Tus limitaciones tampoco van a desaparecer, van a convertirse en la otra mitad de tu transformación. Si este principio te hizo pensar, si sientes que esta información puede cambiar algo en ti, dale like y suscríbete. Estamos construyendo algo juntos. El quinto principio viene pronto y te va a sorprender. Nos vemos en el próximo.